una vez. Vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer lo que dice la palabra en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Cómo vivir, cómo nosotros debemos de vivir en los últimos tiempos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud en los tiempos finales? Vamos a leer lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ok, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos acá que dice que el justo debe de vivir por la fe. Pastor, ¿quién es un justo? Dígame qué significa la palabra justo. Pues la palabra justo es alguien recto, es alguien que está viviendo a cuentas con Dios, es alguien que su vida no tiene nada de qué avergonzarse en el sentido no tiene pecado oculto. Dios no ignora su forma de vivir. Entonces, una persona justa, según la palabra de Dios, no es póngame atención acá, no es una persona perfecta, es una persona que está viviendo a cuenta delante de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos qué significa la palabra justo. La palabra justo es eso, alguien que está viviendo rectamente delante de Dios, no alguien perfecto como muchos de nosotros hemos creído o hemos pensado. Entonces, Habacuc 2:4 dice que debemos de saber esto. Si lo pueden volver a poner, por favor. He aquí aquel cuya alma no es recta. Entonces, lo contrario a ser justo o lo contrario a no vivir justamente delante de Dios es a no vivir en rectitud. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos eso. Y más el justo por la fe vivirá. El que vive rectamente delante de Dios va a vivir por la fe. Porque es importante que nosotros en este tiempo vivamos por la fe. Escúchame bien, quiero que me pongan atención. Es imposible en tiempos de crisis vivir sin fe. Lo voy a repetir, es imposible, no es sabio que en un tiempo de crisis como el que ahora está viviendo la humanidad, estemos viviendo sin fe. Entonces, es clave que usted que me está viendo, que usted esté alineado a Dios y usted sepa que la fe en este tiempo no es una opción o un recurso al cual solo vamos a acudir en medio de cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Es importante que nosotros sepamos que en los tiempos en los que estamos, la fe no es una opción, la fe es una necesidad. Debemos de estar viviendo por la fe, porque como dice ahí ese versículo, el justo por la fe vivirá. Entonces, hay gente que usa la fe literalmente así, usted me va a entender con el ejemplo que yo le voy a poner. Hay gente que usa la fe como cuando usted va en su carro y usted cae en un bache y su llanta se explotó, se pinchó, dicen en algunos lugares, en otros lugares dice se ponchó. Entonces recurren a la llanta de repuesto, a la llanta que se le llama la llanta de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos personas, tenemos cristianos y no cristianos, recurriendo únicamente a la fe en los momentos de emergencia. ¿Está mal eso, pastor? No, no está mal. El problema es que en este momento, si nosotros estamos haciendo o recurriendo únicamente a la fe como una llanta de repuesto, como una llanta de emergencia, donde se nos ponchó el carro, quitamos la llanta mala y ponemos la de emergencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Llegamos al primer establecimiento donde venden llantas o donde reparan llantas y vamos a quitar la llanta de emergencia y vamos a poner la llanta que tiene que ir ahí. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué significa esto, pastor? El problema es hay muchas personas que en medio de esta crisis han vuelto a la fe y eso está
espectacular, eso está fenomenal, eso está bien. El problema es este: ¿qué va a pasar cuando de repente la cuarentena, digan los gobiernos, el gobierno mundial, los gobiernos mundiales digan, ya no hay cuarentena, se acabó, volvamos a trabajar, abramos el comercio, abramos las escuelas, volvamos a las universidades, volvamos al mundo, abran las discotecas, abran las iglesias, todo se abra? ¿Qué va a pasar con su fe? ¿Va a volver a quitar la de emergencia y va a poner la que tenía, o qué va a hacer? Por eso es necesario, por eso es importante lo que la palabra de Dios nos habla, y dice que es importante la fe. El justo por la fe vivirá. Repito, justo no es alguien perfecto, justo es alguien que vive correctamente delante de Dios. Justo no es alguien perfecto, alguien que no falla, alguien que no comete errores o pecados. No. Justo es alguien que su vida está alineada a la voluntad de Dios, que está viviendo a cuentas delante de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que necesitamos, después de, no solamente en la crisis, no solamente en emergencia que estamos, recurrir a la fe, sino aún después de esto, tenemos que seguir viviendo por fe. Porque es importante, porque Dios nos da un mandato, no nos da una opción. La fe no es una opción, la fe es un mandato de Dios. ¿Cómo así, pastor? Dice, en los tiempos que vivimos, necesitamos vivir por la fe. La fe, ¿por qué necesitamos vivir con la fe? O por la fe, necesitamos porque la fe nos conecta con Jesús. Cuando Jesús venga a arrebatamiento, los que se van a ser levantados son aquellos que tienen fe. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuche bien, si lo puede volver a leer, hija. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, escuche lo que dice. Lea ahí en su casa. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta, hay un interrogante. ¿Hallará fe en la tierra? Ojo, no dice hallará fe en la iglesia, únicamente en la iglesia. No, dice hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo hablar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que cuando el Hijo del Hombre vuelva, espera que usted y yo estemos viviendo por la fe. ¿Cómo así, pastor? Si usted y yo queremos vivir bajo las condiciones que ahora estamos, bajo las condiciones que se van a dar más adelante, que quizás pueden ser más difíciles, puede suceder esto, puede suceder que en 15 días, en un mes, no sabemos en qué tiempo, el gobierno en Honduras o el gobierno en las naciones van a decir, ok, se acabó la cuarentena, abrimos el comercio, abrimos el turismo, abrimos todo vuelven a las clases, todo vuelven a los trabajos, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a suceder que si nosotros hemos estado viviendo por las noticias, podemos terminar locos en un hospital con personas con problemas mentales, o vamos nosotros a seguir viviendo por la fe. Por eso es importante, y pongan atención a lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la fe nos conecta a Jesús, la fe nos conecta al arrebatamiento, la fe nos conecta al rapto. Quiere decir que el que no tenga su fe puesta en Jesucristo se quedará. Quiere decir que el que no sea hallado con fe va a quedarse para la tribulación, la gran tribulación. Entonces es importante esto. Jesús vuelve por segunda vez. Jesús vuelve por la iglesia. Jesús vuelve para el arrebatamiento, por la novia, por la iglesia, por el remanente, por el ejército, por la familia de Dios, tantos los nombres que tiene la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, en la asamblea. Entonces todos esos son nombres que toma la iglesia.
en sí como el remanente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Dios está esperando que cuando Él vuelva por su iglesia, nosotros tengamos fe. Entonces, las crisis, yo le dije desde que comenzó esta crisis, yo hablé con la iglesia, antes de eso le dije, les puse ejemplos como este, pónganme atención, puse ejemplos como tal. ¿Por qué dice que cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Escúcheme bien, porque van a pasar cosas como esta, ya están pasando, han pasado y van a seguir pasando. A un pastor le dio el virus corona, a un pastor se enfermó y se murió. Puede que ese hombre haya vivido rectamente, justamente delante de Dios. Puede que haya sido un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre bueno, un buen predicador, un hombre que predicaba la verdad, pero se murió. ¿Cómo quedó la fe de la esposa? ¿Cómo quedó la fe de sus hijos? Si era un hombre que predicó la verdad, que enseñó la verdad, que vivió santidad, que fue un hombre íntegro, que vivió alineado, cumpliendo en obediencia a las escrituras, la palabra de Dios, pero se murió. ¿Cómo queda la fe de sus hijos? Ellos pueden hacerse preguntas como: si mi papá era un pastor, si mi papá era un hombre de fe, si mi papá fue un hombre íntegro, póngale que no solamente están muriendo pastores, han muerto cristianos, líderes, empresarios que tenían su fe en Jesús, que tenían su confianza en Jesucristo. Entonces, ¿cómo queda esa familia? ¿Cómo quedan esos parientes que dicen: mi papá era un hombre que diezmaba, que ofrendaba, que aparte de que financieramente servía a Dios con su finanza, también le servía y era un hombre íntegro? ¿Cómo queda la fe de esa familia, de ese empresario, de ese líder, de ese pastor, de esa familia que eran cristianos o no eran cristianos? ¿Cómo queda? Queda dañada. La fe queda afectada. ¿Por qué queda afectada, pastor? Porque ellos se pueden hacer preguntas como: ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban las promesas que Dios le dio a mi papá? Independientemente, llámese pastor, llámese el líder, llámese un empresario, un cristiano, le estoy hablando de un buen cristiano, no de un cristiano que vivió con una pata en el mundo y otra en la iglesia, no de un cristiano que llegaba solo a los eventos, no, un genuino cristiano que vivía justo y recto delante de Dios, alineado, cumpliendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo queda la fe? Pueden ellos dudar, pueden ellos hacerse muchas interrogantes y decir: pero ¿dónde está Dios? Que no guardó a mi papá, que no guardó a mi mamá, que no guardó a mis hermanos, que no guardó a mi familia. ¿Dónde está? Entonces es ahí donde en estos tiempos yo vengo enseñándolo desde muchos años, porque yo siempre he querido preparar la iglesia, el ministerio, la gente que es parte del Centro Familiar Cristiano y toda aquella gente que nos ve a través de redes sociales, que comparten la transmisión, que siempre están etiquetando cada transmisión que tenemos, se la etiquetan a su familia, a sus amigos que tienen en sus perfiles, que son evangelistas virtuales, porque ahora Dios está levantando los evangelistas virtuales, que están ganando almas a través de las redes sociales, a través de los medios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, pastor? ¿Cómo queda la fe? La fe de esa gente queda, si no está bien aferrada, van a volverse gente atea, van a volverse gente incrédula, van a volverse personas que no creen en la existencia de Dios ni en el cumplimiento de su palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la tierra está entrando en un sacudimiento. Jesús habló del principio de dolores de parto, donde cuando hay un sacudimiento, ahí hay personas justas que mueren, pero también mueren los pecadores, los que no vivían rectamente delante de Dios. Pero ¿qué sucede con aquellos que si estaban viviendo rectamente delante de Dios o justamente delante de Dios, se murieron? Ahí es donde la fe es atacada. En este tiempo, las crisis, se lo dije yo también esto, las crisis son un filtro. Las crisis siempre Dios las usó, pónganme atención, las crisis, las adversidades, las pruebas, los desiertos, las circunstancias adversas, siempre Dios las usó para pasar un filtro.
¿Cómo así, pastor? Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo liberó de las manos de Faraón, les abrió el mar, los pasó al otro lado. El camino que ellos debían de atravesar era en 40 días ellos estarían en la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios no al abrirles el mar y al otro lado estaba la tierra prometida? Porque los desiertos, las pruebas, las dificultades, las crisis, Dios las usa para pasar un filtro. Las crisis Dios las usa para dos cosas. Número uno, para revelarnos quiénes nosotros somos. ¿Cómo así? ¿Quién es usted? La palabra dice, el justo por la fe vivirá. La palabra justo no es un título. La palabra justo no es ¿cómo le quiero hacer ver? No es un título que se lo puede dar un hombre. La palabra justo es una posición. La palabra justo es una posición. Vivimos en una posición de justicia delante de Dios. Como también el ser hijo, el ser siervo, el ser esclavo, no es un título, es una posición. El ser pecador, el ser hijo, el ser siervo, el ser un esclavo, no son títulos, son posiciones. Entonces, cuando hablamos de justo, estamos hablando de alguien que está viviendo, lo repito, un justo es alguien que está viviendo rectamente delante de Dios. Un justo es alguien que vive, y yo estoy haciendo mucho énfasis para que usted me entienda esto. Justo no es alguien que no peca, justo es alguien que vive rectamente delante de Dios. Es decir, pequé, pero Señor, aquí estoy delante de tu presencia, pidiéndote perdón por esos pensamientos, por esas palabras, Señor, por esas actitudes, por esas acciones, las cuales no te agradan, las cuales no te bendicen, las cuales no me hacen ver como un hijo de Dios, como alguien justo delante de ti. Entonces es una persona que pide perdón, que es pronto para arrepentirse, que es pronto para ponerse a cuenta. Ese es un justo. Entonces dijimos, las crisis son un filtro. Dios las usa para revelar quiénes nosotros somos. Número dos, ¿en qué creemos? Las crisis son para mostrarnos en qué creemos. ¿Cómo así, pastor? Le voy a decir esto. Usted que está ahí en su casa viéndonos a través de Canal 10 o está viéndonos a través de YouTube, a través de Facebook, si usted antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya pasamos más de 50 días, antes de esta pandemia mundial, antes de esta crisis mundial, estaba apartado de Dios, separado de Dios, viviendo injustamente delante de Dios. Y usted me dice, hoy, este día sábado, todavía este día, después de más de 50 días, yo todavía estoy viviendo separado de Dios, injustamente, dice la palabra, delante de Dios. Eso revela que usted es un injusto. Esa es su posición hoy delante de Dios. Lo voy a repetir sin intención de criticarlo, sin intención de presentarme como que yo soy superior a usted, con la intención de juzgarlo. No, Dios me libre. Ni soy juez, ni soy crítico. Pero sí le quiero decir, si antes de entrar en esta pandemia, usted estaba viviendo apartado de Dios, y a eso Dios le llama injusto, o viviendo incorrectamente delante de Dios, y usted este día, después de tanto tiempo, vive igual, separado de Dios, su posición delante de Dios, no que yo le diga, su posición delante de Dios, delante de la palabra de Dios, es que usted es un injusto. Y número dos, eso revela, si usted está separado de Jesús, si usted no se ha acercado a Dios en este tiempo y no se ha reconciliado, si era el caso de que usted se había apartado del camino de Dios, y si fuera el caso de que usted nunca le ha abierto su corazón a Jesús y usted sigue en medio de esta crisis separado de Dios, déjeme decirle que usted ha endurecido su corazón y usted no tiene, si Jesús viniera hoy, usted se quedaría.
pastor, ¿y quién es usted para decirme que me quedo, que me voy? No, es que yo no soy quien para decirle a usted si usted se queda o usted se va, porque yo no soy quien voy a decir quién se salva y quién no. Pero la palabra de Dios establece algunos principios importantes. Entonces, ¿para qué son las crisis? Las crisis vienen para revelar dos cosas: quiénes somos y en qué creemos. Entonces es necesario, si usted ha pasado, escúcheme, si usted ha pasado este sacudimiento, si usted ha pasado tribulación, si usted ha pasado circunstancias difíciles, si usted ha pasado momentos duros y usted se mantiene creyendo, déjeme decirle que usted es parte del remanente por el cual Jesús viene. ¿Cómo así? Porque ya le enseñé, las crisis vienen para dos cosas. Vienen para mostrarnos la posición en la que nosotros estamos, cuál es nuestra posición, quiénes somos y número dos, en qué creemos. Y a pesar del sacudimiento, a pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, a pesar de la persecución, a pesar de la crítica, a pesar de muchas cosas, usted dice: yo sigo creyendo en que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 y 32? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, le dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Escuchen, ¿usted sabe qué es zarandear? Zarandear es sacudir. Zarandear es sacudir. ¿Qué dice Ageo 2:6? Dice: de aquí a poco yo sacudiré las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está zarandeando, está sacudiendo. ¿Para qué? Ahí está la clave en el versículo 32. En el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti. Ojo, pongan atención, mírenme acá. Dice: yo he rogado por ti. ¿Para qué había rogado Jesús? ¿Para que no fuera zarandeado? O sea, o le dice: yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Le está diciendo: Pedro, el diablo te va a zarandear, el diablo te va a sacudir, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos experimentando un sacudimiento, que cuando estamos pasando una crisis, que cuando estamos pasando una prueba, nuestra fe puede faltarnos. Y eso es lo que ha pasado y está pasando ahora. Muchos cristianos, antes de este sacudimiento, antes de que el diablo zarandeara las naciones de la tierra, antes que viniera esta pandemia, estaban firmes, estaban sirviendo a Jesús. Pero en medio de este zarandamiento, de este sacudimiento, hoy están desanimados, hoy están decepcionados, hoy están deprimidos, hoy están angustiados, hoy están pasando ansiedad, depresión, están con miedo. ¿Qué fue lo que reveló la crisis? Vino a revelar que tú no tenías una fe suficientemente fuerte como la que tú creías tener, y hoy en día estás apartado. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro dijo: yo no voy a permitir que tú vayas a la cruz. Antes que a ti te quieran golpear, yo voy a poner mi vida por ti. Y por eso le dice Jesús: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, porque el diablo pidió tu alma para ser zarandeado. Pero Jesús no rogó al Padre para que no fuera zarandeado. ¿Cómo así, pastor? Es que Dios está detrás de la crisis. Es que Dios quiere mostrarnos
quiénes en realidad somos, en qué confiamos, en quién creemos y cuál es nuestra posición en medio de una crisis. Si no hay crisis, si todo fuera color de rosa, si no hubieran desiertos, si no hubieran pruebas, si no hubieran dificultades, hasta los más inconversos fueran creyentes y dijeran que tienen fe. Pero es en los momentos difíciles, es en los momentos donde el mundo es sacudido, donde se ve quién es quién, donde se ve en quién nosotros creemos. No sé si me están entendiendo en casa. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, le enseña a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Versículo tan corto. Porque por fe andamos y no por vista. Tengan listo el siguiente contacto, el siguiente testimonio. Que dice, porque por fe andamos, por fe caminamos, por fe damos paso, no por vista. La vista es uno de los sentidos naturales que Dios nos dio. Pero nosotros no andamos, nosotros no tomamos decisiones, nosotros no nos aferramos, nosotros no nos enceguecemos por lo que nuestros ojos vean, por lo que nuestros oídos oigan. Nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le quiere hacer ver a la iglesia? ¿Qué el apóstol Pablo le quiere hacer ver a usted que no es cristiano o a usted que sí lo es? Nos quiere hacer ver esto. No permitan que su vida sea guiada por sus sentidos naturales, porque el caminar con los sentidos naturales es caminar bajo la carne, los lineamientos, los deseos, la voluntad, los sentimientos de la carne. Le voy a decir esto: si fuera por sentimientos, si fuera porque yo quisiera, yo no estuviera acá. Hay veces que muchos de los que me están viendo me van a entender. El miércoles, todo el día miércoles, pasé una crisis en mi cuerpo, un dolor de cabeza que sentía. Cuando todavía me duró hasta el siguiente día, cuando eran las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, yo sentía que serán los últimos instantes de mi vida. Ese día yo sentí que me moría, pero yo no empecé a murmurar ni a quejarme, empecé a adorar, empecé a exaltar el nombre del Señor. Aún abrir la boca, me dolía mi garganta, me dolía mi cabeza, mis oídos no querían escuchar bulla de nada. Cuando sentía que mis ojos se me iban a brotar, que se me iban a salir, cuando sentía que mi cabeza iba a volar en 1000 pedazos, que los sesos iban a hacerse en 1000 pedazos, en ese momento no decidí estar en este mundo por lo que yo sentía. Decidí andar, caminar, vivir, permanecer, estar por la fe, y empecé a adorar, empecé a exaltar, a alabar el nombre de mi Dios, el nombre de mi Padre, exaltar y alabar el nombre de mi Señor. ¿Por qué? Porque no andamos por vista. Usted que me está viendo, quizás sea la primera vez que usted nos está viendo a través de redes sociales o a través de Canal 10. No sé cuántas veces usted nos ha visto, pero yo quiero decirle esto, y tómeme por favor muy en serio lo que le voy a decir, porque estas palabras lo pueden liberar o usted puede seguir viviendo como usted ha estado viviendo, separado de Dios. Escúcheme bien, la palabra de Dios dice, por fe andamos, no andamos por vista. Si usted es una persona que usted está viviendo por lo que las redes sociales publican, por lo que los medios de comunicación dicen, por lo que las noticias dicen, por lo que la ciencia médica dice, si usted está viviendo o va a vivir en esta tierra por todo lo que ocurra a su alrededor, van a pasar dos cosas. Número uno, usted se va a volver loco, esquizofrénico, lleno de pánico, de terror, de miedo, y se va a esconder, encuevar. O dos, o va a caminar y va a emprender y va a dar pasos de fe. Quiero
compartamos con la familia Romero Rivera de Ciguatepeque. Quiero que ellos nos compartan qué es lo que ellos han hecho en estos tiempos de crisis. Nelson, Arlene, bienvenidos. Díganos a los que nos están viendo ahora a través de YouTube, de Facebook y de Canal 10, qué es lo que ustedes han hecho en estos tiempos de crisis. Amén, bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Dale a través del canal. Todo lo que hemos hecho en este tiempo de crisis. Empezó lo de dejamos de trabajar 3-4 semanas y creímos que no íbamos a poder trabajar, pero después le pedimos un consejo a usted. Usted nos dio el consejo de emprender en tiempo de crisis, que es aquí cuando es el momento de emprender. Hemos emprendido, hemos hecho cosas que Dios nos ha puesto, hemos sacado clases nuevas en nuestro negocio y para la gloria y honra de Dios hemos tenido éxito en el negocio, hemos tenido ventas, hemos tenido gente llamándonos, nuevos clientes llamando y nos hemos estado expandiendo. Antes solo teníamos la mitad de Ciguatepeque, ahora tenemos todo Ciguatepeque que nos está comprando nuestros productos. Amén, porque pusimos por práctica la palabra que ustedes como nuestros pastores nos lanzaron, nos dijeron, emprendan en tiempo de crisis, y nosotros por la fe y gracias a ustedes que Dios les usa, entonces nosotros estamos emprendiendo nuevas clases y la verdad que han tenido una muy buena demanda y sabemos que se puede. En este tiempo los hijos de Dios, el remanente de Dios, Él lo guarda y Él está siempre pendiente de cada cosa de que nosotros necesitemos. Amén. Entonces hemos emprendido y hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y es cuando más nos ha dado ideas creativas que debemos hacer en nuestro negocio, y por eso han surgido nuevas clases y por eso los clientes están satisfechos y cada día salen nuevos clientes. Entonces nosotros hemos podido ver que emprender en tiempo de crisis es para los hijos, es para aquellos que le creen, es para aquellos que tengan fe. Porque yo le decía a alguien, ¿por qué? Seanme sinceros, ¿por qué ustedes habían dejado de vender durante 3-4? Al principio pensamos que no íbamos a vender y dudamos de que Dios podía hacer algo en nosotros, pero después cuando pusimos en práctica la fe y obedecimos lo que Dios estaba hablando, entonces, y cuando pedimos el consejo, porque muchas veces pedimos el consejo, pero no lo hacemos, pero cuando pedimos el consejo y ustedes nos mandaron, los mentores Gómez también, nos terminaron de aconsejar, entonces ahí fue donde lo pusimos en práctica y por eso nuestro negocio sigue. Escuchen este testimonio de esta familia. En Ciguatepeque ellos por 3-4 semanas cerraron su negocio porque es normal. Todos al principio estaban atemorizados, pero bendigo la vida de mi padre espiritual. De la aplicación Zoom, y ahí yo me conectaba con todos nuestros liderazgos, con toda la gente de nuestro ministerio en Marcala, en La Esperanza, en Ciguatepeque, en Comayagua, en Jamalteca, en La Paz, y la gente que nos sigue a través de redes sociales y muchos seguidores que ahora tenemos. Entonces ahí fuimos liberados un montón del miedo. Aquí tenemos esta familia ahora testificando de que en medio de una crisis, por la palabra de Dios, la creyeron con todo su corazón, se levantaron. Hoy, antes solo tenían una variedad de pan o de lo que ellos preparaban. Hoy están haciendo varias variedades, valga la redundancia, varias variedades de pan, y ahora están vendiendo más que vendían antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se atrevieron a creer, se atrevieron a lo que dice la palabra, a andar por la fe y no por vista. Gracias, les bendigo. Que Dios abra más puertas y les dé una gracia mayor
para que puedan seguir emprendiendo y expandiéndose en el nombre de Jesús. Bendigo su negocio, bendigo su familia, bendigo su empresa y les cubro con la sangre de Jesucristo. Saludos hasta allá, un abrazo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice que nosotros caminemos, que andemos por fe, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. A usted que me está ahí viéndome en casa ahora, le voy a hablar, o quiero que todos vayamos y miremos quién es este hombre que dice, que andemos por la fe y no por la vista. ¿Por qué este hombre nos anima? Porque este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Vamos a ver qué tipo de situaciones, porque le voy a decir esto. Es bien fácil decir, ay, haga las cosas por fe, no sea carnal, no sea incrédulo, hermano, no sea y en la casa bien relax tomándose su Coca-Cola, comiéndose el pollo, comiéndose los frijoles con arroz, bien acomodado, viendo televisión, con internet. Eso es bien fácil decir, viva por la fe, mire, yo aquí estoy viviendo por la fe. No, miremos quién es este hombre que nos dice que vivamos por la fe. ¿Qué cosas había atravesado? ¿Qué cosas había experimentado en su vida? ¿Qué situaciones estaba viviendo? Vamos a ver lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Ayúdame, Isabela, por favor. 2 de Corintios 11, 22. ¿Qué dice la palabra hasta el 33? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Escuche bien todo lo que este hombre había pasado. Este hombre nos da una cátedra de fe. Este hombre es el hombre que más habla de la fe. Nadie habla tanto de la fe como él. ¿Por qué? Porque era un tipo que estaba ahí bien nice en su casa con el control, tomando y comiendo. No. Nosotros vemos en la palabra que dice en el versículo 24, Gabriela, en el versículo 24, 2 Corintios 11, 24, les dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabe cuánto es eso? 195 azotes. 195 azotes en su cuerpo. 3 veces he sido azotado con vara. 3 veces he sido azotado con vara. Apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 26, ¿qué dice? En el 26. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué vemos nosotros acá? ¿Vemos a un hombre que no había padecido por su fe? ¿O vemos a un hombre que por causa de su fe había sufrido, había padecido? Hoy tenemos una iglesia, tenemos no todos, porque hay un remanente que es atrevido, que es osado, pero tenemos una iglesia tímida, tibia, miedosa, llena de pánico, llena de terror, llena de incredulidad, que no quiere pasar peligro de nada, que dice quédate en casa, que dice no salga, no se exponga. Por Dios, pero si estos hombres de la fe nos dicen otra cosa. ¿Cuántos azotes hemos recibido por nuestra fe en Jesús? ¿Cuántas veces nos han apedreado? Si a la primera que de repente el líder, el pastor o alguien lo exhortó, a la primera que alguien lo puso ahí, que le dijo consagrate a Dios de andar ahí de carnal, se ofendió y se fue de la iglesia hablando babosada, como una niña herida. Esa es la iglesia, no toda, repito, hay una parte que está ganando almas, que entiende que en las crisis son oportunidades. ¿Para qué? Para presentar a Jesús, para ganar almas, para evangelizar. No me puede decir, la palabra de Dios dice, tú dices que tienes fe, muéstrame qué estás haciendo, porque yo te digo que tengo fe y aquí están mis acciones que te muestran que sí tengo fe. Tú me dices que tienes fe y no estás haciendo nada. El apóstol Pablo dice, porque por fe caminamos, por fe andamos, por fe tomamos decisiones, por fe hacemos lo que hacemos, no por las noticias, no por lo que las autoridades dicen, no por lo que los médicos dicen, no por lo que la ciencia dice. Caminamos por fe, andamos por fe, emprendemos por fe, damos pasos de fe, nos exponemos por la fe. Si dice este hombre que él tuvo peligros en la ciudad, peligros en el desierto, naufragó, lo azotaron, lo apedrearon, le dieron con varas. ¿Pero por qué fue? Porque era un ladrón, porque era un violador, porque él creía en Jesús. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, hay que creer. En los momentos de incertidumbre, hay que creer. En los momentos donde la tierra tiembla y está siendo sacudida, Dios dice, yo quiero ver quienes creen en mí, quienes confían en mis promesas, quienes confían en mi sacrificio, quienes confían en la sangre que derramé en la cruz del Calvario, quienes creen en mi resurrección, quienes creen en el poder y en la unción de mi Espíritu Santo para que yo los libre de toda peste. Es que en Nice es fácil escribir hashtag ninguna plaga tocará mi morada. Hasta el diablo cree. La Biblia dice que el diablo cree. Tiemblan. Porque el mismo apóstol confronta. El apóstol Santiago confronta y dice, si hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que no solamente es una creencia, es que yo creo en Dios. No me venga a mí con ese cuento. Creer en Dios es vivir de acuerdo a su palabra. Vivir en Dios es hacer vida a su palabra. Entonces por eso es que este hombre dice, azotado con varas, azotado de los judíos, azotado, apedreado, náufrago. Dice que aguantó hambre. Nadie hoy quiere aguantar hambre, nadie quiere ayunar. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, la vida de un cristiano, la vida de una persona, cristiano o no cristiano, va a estar rodeado de peligros. Está rodeado de peligros, pero nosotros no vivimos por los peligros, por lo que la televisión dice, por lo que la radio dice, por lo que las redes sociales dicen. Nosotros vivimos, nosotros caminamos por la fe en Jesucristo. Usted me dice que tiene fe y yo le voy a preguntar, ¿dónde está lo que usted está haciendo en eso que usted ha creído? ¿Dónde están sus obras? Si pueden hacer la otra conexión, el otro contacto. Último. La fe nos lleva a hacer algo. Escúcheme, si alguien dice que tiene fe y no está haciendo nada, eso no es fe, eso es positivismo. Lo voy a repetir. La gente, la educación, el mundo, la misma iglesia no le ha enseñado a la gente qué es fe y qué es positivismo. Hoy el humanismo, hoy el positivismo ha invadido y ha tomado el lugar de la fe. El positivismo es esto, yo creo. El positivismo es yo confío. Es que, pero a la hora de la hora, son unos patos. No hacen nada, pero están positivos compartiendo. Ninguna plaga tocará mi morada. Pero ¿dónde estaba el rey David cuando escribió el Salmo 91? Estaba en medio de una adversidad, estaba en medio de una crisis. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿dónde andaba? En un valle que la atmósfera, el ambiente, lo que lo rodeaba era muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Es que no era que estaba en su casa, en un sofá, con una Coca-Cola, con un refresco, con una pizza, con una hamburguesa, comiendo, bebiendo la cerveza. No. Estaba en el campo de batalla, donde estaba el apóstol Pablo. Dice, por fe andamos y no por vista. Estaban viviendo tiempos difíciles. Estaban caminando, estaban predicando en medio de tiempos difíciles. No nos están diciendo que creamos por fe y estaban viviendo bien nice. No, estaban siendo el espíritu de muerte. Les susurraba en el cuello, les susurraba en la nuca, como decimos nosotros en Honduras. Ahí estaba el espíritu de muerte. No, es que usted piensa que nada me va a pasar, 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 nada me va a pasar. Y en la primera muesca el diablo, ¡ay! No, esa vaina es positivismo. Nada me va a pasar, aunque ande en valle de sombra y de muerte y el espíritu de muerte a un lado, pero la presencia de Dios al otro lado. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. No quiere decir que solo Dios está conmigo. También hay un diablo, también hay demonios que están al lado, están esperando que usted falle, están esperando que su fe mengue, está esperando que usted dude, para que en ese momento en que usted duda, atacarlo y destruirlo. Quiero pasar con la familia Gómez Ayestas, que en medio de una crisis Dios los ha llevado a emprender y a expandirse más de lo que ahora están. Bendiciones, saludos hasta allá. Holding, Daisy, ¿cómo están? ¿Qué han hecho en medio de la crisis, en medio de una crisis sanitaria, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis global? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Bendiciones a todos, bendiciones Pastor Darwin. Bueno, primero agradecido con Dios. Nosotros estamos agradecidos con Dios porque en medio de esta situación, pues Dios ha sido fiel con nosotros, no lo vamos a negar. Gracias a Dios, pues nosotros en el negocio, pues ya teníamos lo que era el servicio a domicilio y bueno, hemos estado trabajando, como mencionaban los líderes Nelson y Arling. Nosotros también nos llenamos de miedo por un tiempo, ¿verdad? Tuvimos cerrado el negocio 2 semanas
¿Por qué? Porque pasábamos viendo noticias y tenemos que cerrar, porque nos llenamos de miedo. Pero creo que cuando compartimos el libro, Dios nos habló muchísimo. El libro del temor que usted nos compartió, eso nos abrió los ojos y nos decidimos a trabajar. Y gracias a Dios, pues, Dios ha sido fiel con nosotros. Y en medio de esta pandemia, Dios nos ha dado pues, la gracia, la oportunidad. Queremos emprender con algo nuevo en Ciguatepeque. Estamos a punto de comenzar con un nuevo negocio en Ciguatepeque y estamos creyéndole a Dios porque en este tiempo la gente está cerrando los restaurantes. Nosotros nos vamos a mover por fe, por una palabra que Dios nos dio a través de usted y bueno, vamos a movernos en fe y ya estamos arreglando el local. Va a ser algo nuevo en Ciguatepeque y mi economía no es de este mundo, mi economía es del reino, depende del reino del Señor. Para nosotros no va a escasear, para nosotros va a sobreabundar. Esa es mi fe y eso es lo que nosotros creemos como familia. Yo tengo una palabra que el Señor me ha dado, que seré cabeza y no cola, iré delante y no detrás, me dijo el Señor, prestará y no pediré prestado, y ahí me voy a ir en esa línea. Así que estamos agradecidos y contentos con el Señor por lo que está haciendo en nuestra familia. Estuvieron escuchando noticias, estuvieron en los medios de comunicación atemorizados y eso hizo que la fe de ustedes se apagara. Eso lo llevó a cerrar su negocio por varios días, pero ahora están siendo inquietados. Ahora su fe se activó y ahora su fe está yendo a un nivel mayor y están activándose para expandirse para otro negocio. Eso es lo que ustedes nos están diciendo ahora. Es importante, ¿verdad? Que nos decía alguien, ¿verdad? De las empresas de envío, ¿verdad? En verdad son una de las empresas que están generando más envíos, ¿verdad? Dentro de Ciguatepeque. Y estamos contentos, ¿verdad? Porque esto estamos siendo también un canal del Señor, ¿verdad? Para bendecir a otros, porque estamos generando empleo, ¿verdad? Mientras otros están despidiendo sus empleados, están despidiendo mucha gente, ¿verdad? Nosotros estamos generando empleo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está haciendo, algo poderoso, algo grande, ¿verdad? Lo que mi esposo decía, mientras otros están cerrando, mientras otros están llenos de miedo, porque al inicio, ¿verdad? Lo que mencionaba, nos llenamos de miedo. Usted estuvo compartiendo, ¿verdad? Un libro de cómo vencer el miedo y eso en verdad nos ayudó a dar un paso de fe, porque ¿verdad? Al inicio nos llenamos de miedo, hablamos, ¿verdad? Con usted pues nos bendijo, oró por nosotros y pues lo más importante, ¿verdad? Es que el Señor en medio de la crisis, ¿verdad? Nos dio una idea creativa, ¿verdad? Para que podamos expandirnos algo, ¿verdad? Y nos dio también un lugar estratégico, considero yo. Creo que nadie había visto ese lugar, ¿verdad? Y el Señor nos permitió ver con los ojos de la fe ese lugar y estoy segura que será de bendición para nuestra vida. No, y compartirle también que bueno, hoy tuvimos el privilegio de establecer una nueva estrategia de venta. Estamos con una empresa que es una empresa hondureña que es para poder vender a través de una aplicación. Entonces ya estamos en 2 aplicaciones aquí en Ciguatepeque para vender comida, pues que los clientes puedan pedir en línea. Entonces hemos tenido que también como dueños renovar nuestra mente, ir un poquito más allá y ver lo que otros no pueden ver. Entonces casualmente ya hoy dimos inicio a una aplicación que ya salió aquí en Ciguatepeque el día de hoy, ¿verdad? Entonces ya también dimos ese paso también de fe, ¿verdad? Porque de eso se trata, de renovar nuestra mente, porque pues estamos viviendo tiempos donde la tecnología va avanzando y también nosotros tenemos que avanzar, porque el que no renueve su mente en estos tiempos se va a quedar atollado. Entonces compartirle eso también, Pastor Darwin, que ya estamos a través de 2 aplicaciones en línea, ya nuestros clientes pueden hacer los pedidos. Hay un servicio de delivery que lo hacen otras empresas, pero ya nosotros estamos ya metidos ya dentro de lo que es poder vender en línea.
Muchas gracias por compartir. Ellos son los propietarios de Golosinas Indira número 2. Ellos tienen su negocio en la calle 21 de agosto. Son gente, yo doy fe de eso, son gente, son hijos que honran a Dios con su servicio, pero también con su finanza. Así que ahí está, honrando al Señor la fe. Ellos son muy sinceros. Si usted se da cuenta, dicen que estaban atemorizados. Puede ser que usted que me está viendo ahorita, usted esté en la condición que ellos estaban, atemorizados, llenos de pánico, llenos de terror, escuchando noticias. Si usted los escuchó, estaban escuchando noticias y eso hizo que cerraran su negocio, pero de repente se sintieron inquietados y compartimos ese libro, el cual se lo recomiendo, Venciendo el Miedo, del apóstol Guillermo Maldonado, mi padre espiritual. Buenísimo el libro, eso trajo liberación sobre mucha gente. Muchos de los que hemos hecho el contacto no tenían su negocio, lo están. Hay otros que están vendiendo lácteos, otros están con su empresa, con su restaurante o su comedor a domicilio, ventas a domicilio, haciendo pan. Entonces, tenemos, no sé si lo hicieron o no el contacto, si lo tienen listo, el de Dayanara, para ver si lo podemos hacer. Yo le voy a ayudar porque ella está nerviosa, ¿verdad? Entonces, pongámoslo, si lo tenemos el de Dayanara, vamos a ver aquí, vamos a hacer un contacto más. Dayanara es una joven que no tenía negocio, y en este tiempo de crisis creo que igual fue liberada del miedo, porque hay gente que no solamente le tiene miedo al virus corona, hay gente que le tiene miedo a emprender, otros a casarse, otros a comprometerse con Dios, otros tienen miedo a qué sé yo, a nuevos o a nivel o a compromisos mayores. Así que Dayanara, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Contanos cómo estabas, ¿tenían negocio o no tenían negocio? Contanos qué es lo que pasó. Hola, no sé si me escuchas. Contanos, ¿tenían negocio antes de esta pandemia o no tenían negocio? ¿Qué fue lo que hiciste en este tiempo? Miedo de sentía miedo como de. Ajá, ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Qué estás haciendo ahora? Y diáconos, y usted no ahí, en ese momento me sentí desafiada a lo primero que sentí, lo que a mí me hago hacer veces. Siguiente día empecé a hacerlo, a ofrecer en toda la colonia. Ahora, bueno, que empecé a hacer cada día el Señor me está pidiendo, empecé a hacer torta, cada día el Señor me está dando, y cada día que me da, lo hago. Empiezo a hacer fotos, incluso una persona yo escribir y dijo, muchas gracias. ¿Qué es lo que le quiero resumir? Porque de repente el audio donde ella está no se escucha bien, no sé qué pasa. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella es una joven que no tenía negocio, no tenía trabajo. Ella es parte de nuestro liderazgo. Cuando esto sucedió, reuní el liderazgo principal. Les hice ver lo que se vendría, les hice ver las decisiones que debían de tomar. Y eso la inquietó. Ella fue desafiada en su fe para renovar su entendimiento, su mente. Recuerdo que les dije, ¿qué es lo que usted es bueno? ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Para qué usted
cuál es su habilidad, cuál es el talento que Dios le ha dado. Y entonces ella se dio cuenta que ella puede cocinar, que ella puede hacer pan, que ella podía hacer algo ahí a través de la parte de la cocina. Entonces vino ella y empezó a preparar donas, empezó a preparar pasteles, empezó a vender torta, pan, y hoy se asoció con otra persona, con otra persona que es parte del liderazgo, y ahora juntas son socias y tienen una empresa a la cual ya le pusieron el nombre, se llama Inversiones Allison. Entonces nosotros vemos ahí, tenemos Inversiones Allison, tenemos Repostería Gerard, tenemos Golosinas Indira 2, se me escapa el nombre el de Julia. El nombre de Julia lleva los nombres de los niños, eso sí me acuerdo. Disama, que es Diego, Mateo y el otro, ¿cómo se llama? Sadí, ¿verdad? Entonces ahí esta madre agarró los nombres de los hijos y le hizo ahí Disama. Tenemos esa empresa, está la empresa de lácteos a domicilio, que me hubiera gustado que enviaran los nombres de las empresas y los números para poderlos enviar. Les estamos apoyando a través de las redes sociales, dándoles publicidad. Está, por ejemplo, en Ciguatepeque, creo que se llama Inversiones La Abuelita, si no estoy equivocado, donde están vendiendo paletas, chocobananos y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo gente que se ha levantado en este tiempo, no atemorizada, no con pánico, esconderse, esperando la bolsa del gobierno, el apoyo de las alcaldías, esperando el apoyo de los políticos. No. Ellos se dieron cuenta que ellos no pueden caminar por sus sentidos naturales, por la vista, por el oído, por lo que tocan, por lo que pueden comer. No. Ellos se atrevieron a dar pasos de fe. Porque la fe son obras, la fe son acciones. Y aquí ya les leí lo que el apóstol Pablo lee, él escribe. Y dice que fue azotado, que naufragó, que siempre vivió rodeado de peligro. Siempre estaba el espíritu de muerte por un lado, y al otro lado estaba, y adelante de él estaba el Todopoderoso. Son cosas que de repente usted no les encuentra sentido, porque como no andamos de acuerdo a los sentidos naturales, sino de acuerdo al poder sobrenatural de Dios. Porque caminar por fe es caminar en el poder sobrenatural de Dios. Usted no puede andar en este mundo caminando en lo natural, sino que caminando en la fe, en el poder sobrenatural de Dios. Vamos a ir terminando. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 7, y ahí vamos a seguir. Hebreos 11, 1 hasta el 7, hija. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ojo, ahí hace una pausa. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, la fe no se ve. Pero dice, fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es la fe? La fe es cuando usted cree en alguien todopoderoso que le ha prometido más de 30,000 promesas, le ha prometido la presencia de él, le ha prometido protegerlo, le ha prometido proveerle. ¿Cuándo? En todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, he sido enseñado para que en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros, la fe viene por el oír, pero si usted está escuchando los medios de comunicación nacionales e internacionales, si usted está viendo cada noticia falsa de los medios nacionales e internacionales, no todos, pero la mayoría, noticias falsas de manipulación,
de engaño, de mentira, de pánico, de terror, de miedo y lo que dicen las redes sociales, usted se va a volver loco. Usted va a terminar pegándose un tiro como un montón lo han hecho, suicidándose, colgándose de una viga, poniéndose un lazo en el cuello. ¿Por qué? Porque están escuchando malas noticias. Están escuchando el coronavirus mutó, que ahora apareció la Kawasaki, como que ahora están apareciendo un montón de nombres, que apareció el avispón verde, ya no es el avispón rosado, ni no sé, que apareció el avispón que se mata a las abejas. Después, ¿qué va a pasar? Y si usted se deja llevar por lo que usted oye, por lo que usted ve, sentidos naturales. La fe viene por el oír, el miedo también, la incredulidad también. La fe viene por el oír, el miedo y la incredulidad, el engaño, la mentira entran también por el oír. Pero por eso dice la palabra, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe, por lo que Dios ha dicho, por cada una de sus promesas para conmigo, para con mi familia, para con usted que esté en casa, para con usted y con su familia. La fe es eso, creer que hay un Dios todopoderoso, que está conmigo, que está con mi casa y que voy a dar pasos de fe, voy a emprender, voy a trabajar, voy a ser creativo, voy a dar pasos de fe. ¿Para qué? Para ganar almas. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Estamos dando pasos de fe. Pastor, ¿y que usted ya le pusieron la vacuna del coronavirus? No, yo creo que a mí no me pusieron, pero ni la del sarampión. Yo creo que a mí no me pusieron un montón de vacunas, pero aquí estoy vivo, porque ha llegado el tiempo y ahora es cuando tenemos que andar por fe, caminar por fe, vivir por fe. ¿Qué dice más adelante, hija? Siga. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por todo lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahí dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué dice? Testimonio que era justo. Escuche, lo que usted hace determina que usted sea justo o sea un injusto. Volvamos a leer. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando testimonio el pastor, no, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo así, pastor? Cuando alguien hace algo bueno delante de Dios, Dios le llama justo. Cuando alguien hace algo malo delante de Dios, Dios le llama injusto. Por eso volvemos como empezamos. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué está hablando de Abel? Que era justo. ¿Por lo que hablaba? No, por lo que hacía. Usted dice, yo tengo fe, ¿qué estás haciendo? Porque crees. Recuerdo que nos reunimos acá y dijimos, nosotros vamos a seguir anunciando la palabra. Nosotros vamos a aprovechar esta crisis que viene para predicar y ganar almas, para predicar y sanar, para predicar y liberar, para predicar y que la gente conozca al Dios verdadero, no una religión, a Jesucristo, el único Señor que nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino, no existe otra verdad, no existe nadie que pueda ser intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesús, no existe nadie más. Y aquí la palabra de Dios dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y alcanzó testimonio, buen testimonio, y Dios da testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto Abel, él sigue hablando. Sus acciones siguen hablando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hablando de Abel,
Hace más de 4.000 años, no sé cuántos miles de años, Abel murió. Pero aquí estamos nosotros hablando, testificando de un hombre que sus acciones determinaron que él era justo. Vamos a irnos, hija, nos vamos al 6. ¿Qué dice el 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerca a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguien dice, yo voy a hablarle a mi vecino que necesita a Jesús. Voy a ir y voy a hablarle a mi familia, voy a pedirles perdón. Voy a pedirles perdón y los voy a perdonar por lo que les hice y por lo que me hicieron. Y voy a decirles, este es tiempo de volverse a Dios. Estás dando pasos de fe y estás agradando a Dios. Cuando alguien niega su fe, es alguien timorato, miedoso, cobarde, lleno de pánico, de terror, encerrado, que dice que cree en Dios, pero su fe, tu fe si crees en Dios te va a llevar a dar pasos. Estos hombres dieron pasos de fe. Nos vamos a ir al 7. ¿Qué dice el 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios de las cosas que todavía no se veían. Por ejemplo, Dios le dijo, Noé, vendrá el diluvio, va a llover, va a haber una lluvia que no va a parar en muchos días y eso va a provocar un diluvio. La tierra va a ser llena de agua. Tú tienes que crear un arca. Y dice que Dios le advirtió de cosas que él jamás había visto. Noé nunca había visto la lluvia, jamás había llovido. Pero Noé se atrevió a creerle, a hacer a Dios un arca. La gente se burlaba, le llamaban loco y se burlaban de él. Usted ya conoce parte de la palabra. Pero la fe de Noé lo llevó a hacer algo. Repito, no me puede decir usted que tiene fe y usted no está haciendo nada. Es tiempo de creer. Nos vamos a ir hasta el versículo 13, hija. ¿Qué dice el versículo 13? Vamos a terminar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí está. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Qué les pasa ahora a mucha gente? Muchos cristianos no quieren morirse. Estos de quienes la palabra de Dios da testimonio, dice que muchos de ellos, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, eso está en el versículo 32 y 33, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice el 36, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, dice el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Todos estos, aquí hay más héroes, hombres de fe, mujeres de fe, que hicieron cosas y aquí están. Nosotros hablando de ellos, testificando de su fe, inspirándonos a nosotros en nuestra fe ahora que estamos pasando dificultades,
y que quizás vendrán dificultades más grandes, pero ellos estaban edificando nuestra fe, levantando y fortaleciendo nuestra fe, para que en medio de la crisis nosotros nos mantuviéramos creyendo, nos mantuviéramos caminando por la fe, haciendo cosas por la fe. Es necesario que la iglesia, que usted que no le ha dado oportunidad a Jesús, este es su tiempo. ¿Para qué son las crisis? Para revelar cuál es su posición y para revelar en quién usted cree. Estos son los tiempos donde nosotros tenemos que levantarnos. Usted no puede seguir en miedo. Pare de escuchar malas noticias y escuche la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo activo mi fe? Cuando declaro y hago lo que declaré. Lo voy a repetir. ¿Cómo se activa la fe? La fe entra por el oír, pero se activa cuando yo lo declaro, cuando yo la hablo y cuando yo hago lo que hablo. Yo no puedo decir, vamos a salir, yo tengo fe, encerrado en mi cuarto, solo comiendo, durmiendo y bebiendo. Eso no es fe, eso es positivismo. Fe es lo que estamos haciendo. Salimos de nuestra casa exponiéndonos ¿a qué? Exponiéndonos a muchas cosas. La fe representa asumir y dar pasos. Si usted me dice que tiene fe y usted no está asumiendo riesgos, usted no está caminando, no está viviendo por fe. Usted está viviendo bajo positivismo. Fe es dar pasos. Fe es confesar lo que creo, pero hacer que lo que creí, confesé, lo cumplo. Vimos personas acá que nos testificaron, dijeron, voy a creer en medio de la crisis, voy a confiar en Dios en medio de la crisis, pero no se quedaron de brazos cruzados, hicieron. Aquí está en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que dar pasos de fe, usted tiene que creer. Mire lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:6, rapidito. 2 Timoteo 4:6 al 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué le escribe a Timoteo? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire lo que dice. Por lo que yo ya estoy para ser sacrificado. Ojo, ¿por qué le van a cortar la cabeza? ¿Por qué lo van a ejecutar? ¿Por qué lo van a sacrificar? ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué le van a quitar la vida? Por predicar a Jesús, por creer en su fe en Jesucristo. Por eso dice que, y él termina y le dice a Timoteo y nos escribe a nosotros, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No la había perdido, la había guardado. Y dice el 8, esto es lo espectacular de todo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos a los que aman su venida. ¿Qué dice la palabra? El apóstol Pablo siendo sacrificado por su fe. ¿Cómo es que nosotros creemos en Jesús y nos decimos llamar cristianos y no queremos sacrificarnos? Este es el tiempo donde todo aquel que muera por predicar a Jesús se va a convertir en un mártir. Y yo no le estoy diciendo acá que usted sea un mártir, no. Es que ese reconocimiento Dios se lo dará a todos aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Jesús. Este es el tiempo de predicar a Jesús. Este es el tiempo de evangelizar. Este es el tiempo de liberarnos del pánico, del miedo, del terror. Este es tiempo porque la palabra de Dios dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú estás en tu casa
y has tenido miedo, este es el tiempo de salir de la cueva, es tiempo de salir y emprender, es tiempo de salir y evangelizar, es tiempo de salir y ganar nuestra familia, es tiempo de predicar la palabra. En tiempos de crisis estos hombres predicaron, cuando todo era difícil, cuando era imposible predicar a Jesús, cuando se pagaba con la vida predicar a Jesús, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron, porque Dios usa la crisis para mostrarnos quiénes somos y en quién hemos creído. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por los que están a través de Canal 10, por los que están en YouTube, por los que están en Facebook, por los que verán en la retransmisión. En el nombre de Jesús oro por ellos. Y oro, Señor, para que su fe sea avivada, para que su fe sea activada, para que sean liberados de todo miedo, de toda incredulidad, de todo aquello que el diablo quiso traer contra ellos. En el nombre de Jesús, tu palabra dice: hallará fe cuando vuelva a la tierra el Hijo del Hombre. Hallará fe. Pues yo digo que yo sí guardaré mi fe, como dice la palabra, como dijo el apóstol Pablo. No importa el precio que tengamos que pagar por predicar y anunciar que Jesús viene por el remanente, viene por la iglesia. Tendremos que predicar aún y cuando los gobiernos declaren y establezcan leyes contra la palabra de Dios. Pero por sobre la palabra de Dios no está nadie. Sobre Dios no está nadie. Sobre Dios no hay nadie. Dios, Él es el que pone autoridades. Y no nos vamos a someter a autoridades que quieran que quebrantemos la palabra de Dios. Vamos a respetar y vamos a someternos a autoridades y a leyes que primero respeten la palabra de Dios. Dios nos llama a predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Es ahora. Yo le hablo a los líderes, yo le hablo a los líderes cristianos, le hablo a las autoridades, le hablo a los ciudadanos de Marcala, de Honduras y del mundo hasta donde usted me está viendo. Eso que el diablo se sacó, que debemos de someternos a las autoridades, sí, pero son a las autoridades que respetan la palabra de Dios. Son autoridades que crean leyes inspirados en la palabra de Dios, no en autoridades que están por encima y que violan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, para que nuestra fe sea guardada. En los tiempos difíciles vamos a predicar, vamos a ganar almas. Este es el tiempo, Jesús vuelve por la iglesia. Este es el tiempo del rapto. Y si un día estamos como estaba el apóstol Pablo para ser sacrificado, por causa de nuestro amor y de nuestra fe en Jesús, Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Y sé que conmigo y otros que están aquí también usted se va a sumar. Este es el tiempo. Hay un nuevo orden mundial diciendo, y van a poner leyes, nuevas leyes, y van a impedir que la iglesia, que los cristianos prediquemos con esta libertad. Siéntase dichoso que usted hoy, por lo menos a través de redes sociales y a través de Canal 10, está viendo la transmisión. Vendrán tiempos donde no nos van a permitir hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner hashtag, sometámonos a las autoridades y quedémonos en casa. O vamos a decir, es tiempo de predicar la palabra. Es tiempo de poner nuestra vida, así como Jesús puso su vida por nosotros. Este es el tiempo. Padre, en Jesús, oro para que aquellos que están en miedo sean liberados ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende. Espíritu de poder y autoridad, poder y fuerza, espíritu de sabiduría, espíritu de verdad, espíritu de Dios, desciende sobre ellos. Y libéralos ahora mismo de todo pánico, de todo terror, de todo miedo, de toda incertidumbre. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos, pídele perdón a Dios, porque el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es lo contrario a creer. El miedo es creer mentiras y engaños de Satanás. En el nombre de Jesús, pídele perdón a Dios por haber estado escuchando más noticias
que estar buscando su presencia en oración, en la lectura de la palabra, escuchando noticias. Pídele perdón a Dios ahí donde estás y dile: Señor, me libero. Repite conmigo esta oración: Padre Celestial, renuncio, ato, reprendo y echo fuera todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo, de pánico, de terror. Lo echo fuera de mi vida, fuera de mi casa. Vamos, levántate. No te quedes indiferente sentado en tu mueble. Ponte de pie. Dice: he peleado la buena batalla de la fe. He peleado, he corrido, he peleado, he luchado. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Es una guerra. Dice: peleado la buena batalla. Es una guerra espiritual. Es una guerra en el mundo espiritual. Hay que pelearla. Hay que orar. Hay que volver a la oración. Hay que volver a la lectura de la palabra. Hay que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Hay que arrepentirnos y convertirnos de verdad a Jesús, no a una religión. A Jesús. Levanta tus manos, libérate. Echo fuera todo miedo, todo terror. Ve, abre tu negocio. Vende a domicilio. Cambia tu manera de pensar. Usa las redes sociales no para chismear, no para tirar indirectas, no para tirar sátiras. Usa tus redes sociales para anunciar tu comida, tu negocio y tu venta a domicilio. Dios te dará gracia. Dios te hará invisible para que las autoridades no te vean y puedas vender, puedas salir y vender a domicilio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, algo está pasando ahí. Algo está pasando en tu corazón. Algo está ocurriendo ahora en tu vida. El poder de Dios está cayendo. El poder sobrenatural de Dios desciende. Te libera ahora mismo. En el nombre de Jesús. No tengas miedo. Dios está contigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cree la palabra. Confía en las promesas de Dios. Confía en el Señor. Estoy viendo a gente ahora mismo siendo libre. Gente que estaba atemorizada siendo libre. Gente que estaba deprimida y ansiosa ahora está siendo libre. Porque el poder de Dios está cayendo. Da pasos de fe. Andamos por fe, no por vista. Porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús puedo sentir el poder de Dios. Puedo sentir la presencia de Dios. Y sé que ahí en mi casa algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Algo está pasando ahí. El poder de Dios invade tu casa. Invade tu casa. Invade tu vida. Invade tu familia. Había muchos de ustedes que estaban con síntomas del virus corona. Y ahora el poder liberador, el poder sanador llega, te libera, te sana, te restaura. Tu fe es avivada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cree en Jesús. Serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Es tiempo de creer en el Señor. Es tiempo de dar pasos por la fe. Es tiempo de caminar por fe. Ya no escuches noticias. No escuches malas noticias. Escucha las buenas nuevas. Escucha las noticias del Señor para ti. En el nombre de Jesús. Ora baba shiterebe kindara. Quiero bendecir y agradecer a Telecomunicaciones Marcala. Gracias, ingeniero José Ernesto, por abrirnos las puertas de su canal, de su empresa. Gracias. Bendigo su vida, su esposa, sus hijos. Bendigo la vida de su padre y de su madre, don Wilberto, doña Olimpia. Fiallos, los bendigo. En el nombre de Jesús declaro la sangre de Jesús protegiendo. Y declaro que en esta crisis la empresa
no va a cerrar. La empresa se va a seguir expandiendo. Van a tener que pedir, van a tener que expandirse más la empresa de internet. Va a tener que expandirse. El sistema del cable se va a tener que expandir. El internet se va a expandir. Ustedes no van a reducir personal. Ustedes van a contratar más personal. Por cuanto han honrado a Dios en tiempos de crisis y han abierto los medios, la empresa de ustedes, para llevar la palabra, Dios va a honrar eso. Porque la palabra de Dios dice que no hay uno en este mundo que abriéndole las puertas a Jesús y a la predicación de su palabra, que no reciba recompensa al 100 por uno. Yo profetizo y declaro sobre ustedes, no verán muerte, verán vida y verán bendición. No verán escasez, verán bendición. En el nombre de Jesús, esa empresa se expande. Les agradecemos y les bendecimos. Gracias. De todo nuestro corazón los honramos y les bendecimos y los cubrimos con la sangre de Jesús. Gracias, Padre. Y sabemos que esta apertura que han hecho para que la palabra de Dios se predique, no solamente será en este tiempo de crisis del COVID-19, sino que será aún después. Porque la fe no se usa solo en las crisis. La fe se usa en las crisis y después de las crisis, en todo tiempo. En la escasez, en la abundancia, en medio de toda situación. Se honra a Dios y ustedes lo han honrado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Todos los que están en redes sociales, ahí donde están, tenemos buenas noticias para ustedes. Tenemos buenas noticias para ustedes. En el nombre de Jesús. Y rababakiterebekea, rebebeshitara, erebekendo roboste, rebekira rabashiterekende. En el nombre de Jesús. Hay buenas noticias para usted. Hay personas ahí siendo sanas ahora. Hay personas que ahora están siendo sanas. Sanas de síntomas. Sanas de síntomas que tenían dolores de cabeza, tos secas, temperatura ahora. Tenían todos los síntomas. Y algunos que ya tenían el COVID-19. Padre, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora ahí donde estás, recibe sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad, recibe vida. En el nombre de Jesús. Pastor Ángel. Bendecimos sus vidas y queremos en esta mañana aprovechar esta palabra que sé que ya ha llegado al corazón y no queremos que usted se quede sin recibir algo más importante, el regalo. Qué bueno que recibió la palabra, qué bueno que fue impactado, qué bueno que fue impartido. Pero le voy a decir algo, de nada sirve que usted haya recibido todo eso si no tiene la persona más importante, que es a Jesús en su corazón, que Él le va a guiar, que Él le va a instruir, que Él le va a ayudar a que la palabra se vuelva vida en usted. Así que yo le invito ahí donde está, en su casa o en el lugar que esté, que reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Es lo más importante, es el regalo más hermoso que podemos recibir. Recuerde, una vez que viene usted y acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene y ahí usted empieza a cambiar, porque es el Espíritu Santo el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Como le dije anteriormente, qué bueno que recibió la palabra, pero así como la recibió, el diablo también puede quitársela. No hay quien lo redarguya, pero no hay quien le recuerde la palabra. Por eso yo le invito en esta hora que la mejor noticia, que la mejor decisión de su eternidad es Jesús en su corazón. Recuerden, no puede decir usted que va a cambiar por sí solo. Es imposible cambiar por sí solo. Usted necesita a Jesús en su corazón. Usted necesita al Espíritu Santo para que le enseñe, para que lo ayude, para que lo redarguya, para que lo exhorte, para que lo motive, para que lo levante. En estos tiempos necesitamos de verdad caminar con decisiones eternas. Usted y yo no vamos a estar toda la vida en esta tierra. Nos vamos a morir. Pero recuerde, el cuerpo se muere, el alma es eterna. Y usted y yo decidimos dónde la vamos a llevar. Si la vamos a llevar o la va a llevar a un lugar de eternidad donde va a estar con Cristo reinando para siempre. Así que yo le invito en esta hora que tome la decisión más hermosa. La decisión más hermosa que usted y yo podemos tener es a Jesús entronado en nuestro corazón, porque pasamos de muerte a vida. Así que pido conmigo esta oración. Padre Celestial, voluntariamente vengo delante de ti, recibiendo a Jesús
como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que necesito urgente su presencia en mi vida. Señor, rompo todo pacto voluntario e involuntario que hice con el mundo, con la carne y con el diablo. Y decido, Señor, a Jesús entronado en mi corazón. Declaro, Señor, que si hoy me tocara morir, Señor, yo sé, tengo la convicción, tengo la fe que voy a estar contigo, que voy a reinar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque sé que ahora he pasado de muerte a vida, que ahora camino por fe y que ahora viviré por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Pero también quiero hacer un segundo llamado por aquellos que estuvieron un tiempo en los caminos del Señor y se apartaron. Si es alguien que conoció a Dios y se apartó, y dice la palabra, es mejor no me hubieran conocido. Pero tú que estás ahí, que estás vivo, que estás respirando, tienes la oportunidad de volver a los caminos del Señor. No vivas en esta tierra como que vas a vivir eternamente. Ese es el tiempo de volver al Señor. Así que la segunda oración es para aquellos que se apartaron y quieren volver a los caminos del Señor, quieren reconciliarse con el Señor. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que me aparté de tus caminos. Reconozco que busqué sustitutos de tu amor, de tu presencia, y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por menospreciar lo más hermoso que en mi vida, que es tu presencia. Pero hoy voluntariamente decido regresar a tus caminos. Decido volverme a poner a cuentas contigo. Te pido perdón, Señor. Reconozco mis faltas, mis errores, reconozco mis iniquidades, pero te pido perdón. Y en esta tarde, Señor, tomo la decisión firme de nuevo. Te doy gracias para recibir. Amén. Te bendigo y te las oraciones, y permítenos saber para darte seguimiento, porque lo vas a necesitar mucho. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Estamos hablando de la fe, pero dice: el justo por la fe vivirá. Quiero leerles este versículo que está poderosísimo. Dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza, escuche bien, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La traducción Dios habla hoy dice: el hombre bueno deja herencia a sus nietos. El pecador, escuche, el pecador amasa fortunas que serán del justo. ¿Por qué entonces dice la palabra allá en Ageo 2:4? Dice: por la fe, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Porque no andamos por vista, sino por fe. Y acá dice: el hombre bueno deja herencia. La Biblia, la versión Dios habla hoy.